7 de la mañana en punto, es hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Hoy con una mujer como panelista, y esto también me encanta de este nuevo formato de la mesa ancha porque podemos ampliar la voz de Julio mujeres. En minoría. Diana Otavo, ella es secretaria de Derechos Humanos y Paz del Polo Democrático. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para las personas que nos ven en este momento. Y Juana y Julio, mis panelistas de siempre. Un feliz día. Vamos a arrancar hablando por este decreto que firmó el Gobierno Nacional y que habla de un uso proporcional de la fuerza. Establece que no se deberían utilizar armas proporcionalmente o armas definidas como letales en medio de la protesta social. Aquí la pregunta es, ¿esto realmente es necesario? ¿Debilita, como muchos dicen, y limita el accionar de la fuerza pública? Y yo quiero aquí leer la reacción de un alcalde, porque digamos ellos son los que al final tienen que escalar el tema del accionar de la fuerza pública, del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que dice: el decreto de la fuerza policial que firmó el Gobierno Nacional está cruzando la línea de la defensa de la vida a la permisividad total. La fuerza pública quedará con las manos atadas. Diana, para abrir el debate. Este decreto constituye una victoria parcial, todavía faltan muchas más, de un movimiento social que busca básicamente tres cosas. La primera tiene que ver con un uso proporcional de la fuerza en medio de las protestas que son generalmente pacíficas en Colombia. El segundo tiene que ver con el respeto fundamental por la vida de las personas que ejercen su protesta pacífica a través de un uso proporcional que le permita a la gente saber que puede salir a protestar sin ningún tipo de miedo a perder su vida o su integridad física. Y tercero, constituye también un avance para la fuerza pública en cuestión de derechos humanos. Yo saludo el decreto y espero que se pueda aplicar y profundizar en el derecho ciudadano a la protesta pacífica. Yo creo que tuvimos un episodio que nos marcó muchísimo en Colombia y fue el episodio Dylan Cruz. O sea, que la muerte de Dylan en medio de una protesta por haber recibido un proyectil de balines que lo asesinó. Realmente hubo un antes y un después de esto, ¿no? De qué armas están utilizando y cómo el uso es desproporcional. Yo creo que Colombia además tiene que caminar, y creo que lo hemos visto en los últimos meses y en el último año, en las marchas y protestas pacíficas que pueden salir las familias, pueden ser de la derecha, del centro, de la izquierda o del movimiento social, a manifestarse en plena seguridad y tranquilidad. Sí, Julio. Es un asunto complicado porque aquí se trata de balancear dos objetivos, ¿no? Uno, que evidentemente la fuerza pública tiene que respetar los derechos de los manifestantes, no agredirlos, no cometer arbitrariedades como han ocurrido en muchas ocasiones en Colombia, pero el segundo también es entender que los policías también necesitan ser protegidos, porque es que ellos están en una tarea muy complicada que les delega a la sociedad, que es, venga, vaya, enfréntese con personas violentas, contenga el orden público en situaciones de violencia, y esas situaciones pues parecen muy fáciles de entender desde un escritorio, pero otra cosa es el terreno. ¿Cómo diferencia un policía cuando hay una amenaza de fuerza letal o no tan letal, y cómo gradúa la respuesta? No son respuestas sencillas. Quizá desde el escritorio, cuando uno está escribiendo un decreto, hace unas tablas muy bonitas y dice, oiga, la respuesta a una agresión no letal, entonces debe ser de este tipo de instrumentos, pero en terreno es mucho más difícil juzgar eso, y hay situaciones en donde está involucrada, por supuesto, la violencia y el uso de la razón en situaciones de altísimo estrés como las que enfrentan los policías, pues no es tan sencilla. Entonces, digamos, me parece que debe haber un marco evidentemente legal donde estas situaciones estén reguladas, pero corremos el grave riesgo de pasarnos al lado contrario, es quitarle toda la seguridad jurídica a los policías y que tengamos una fuerza pública pues que, digamos, no pueda actuar en situaciones críticas, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención, y esto lo pongo más a modo de pregunta, ¿no? Dice que no podrán usar medidas extremas como la fuerza potencialmente letal para salvaguardar bienes materiales. Es decir, esto, en principio, uno creería que es para protestas sociales, pero en el caso, por ejemplo, de un asalto a un banco, pues, están robando una sede bancaria, no están, digamos, amenazando necesariamente la vida de alguien. Entonces, la policía, ¿qué tipo de armas puede usar en esas circunstancias? Sí. Una pregunta que planteo que no conozco la respuesta, pero valdría la pena tenerlo en cuenta. Quedan muchas respuestas ahí, Julio, y yo cuando leía también eso decía, bueno, ¿y qué tal si dentro de ese bien material, que sea una infraestructura, haya personas, y haya personas que estén corriendo un riesgo de vida?
Y yo quiero poner aquí sobre la mesa, porque Diana decía, es que la protesta social es pacífica y así debería ser, pero lo que hemos visto también en el país es que las protestas se desbordan y terminan en muchos hechos violentos. Y del otro lado también están muchos policías, decenas de policías que han muerto en medio de las protestas, que han pasado meses completos en UCI porque han sido agredidos en medio de las protestas. Y hoy en día parece, o quiero preguntarlo, plantearlo también como pregunta, esta nueva directriz que viene desde el gobierno nacional no frena también un poco su accionar en vez de buscar también apoyarlos y replantear quizás esa relación entre los que protestan y la fuerza pública, lo que está limitando el accionar de la fuerza pública? No, realmente lo que sucede en Colombia es que existen unos antecedentes a un decreto como este. El primero tiene que ver con unos hechos desproporcionados que ya han existido dentro de los protocolos de las Fuerzas Armadas colombianas. Entonces, este protocolo no le dice al policía no use un arma si están atacando un bien o una sede bancaria, como nos dice aquí nuestro compañero, sino que tiene que ver con úsela proporcionalmente a lo que está pasando. Entonces, evidentemente, el policía debe estar en la capacidad de entender que si lo están amenazando con un arma de fuego y están apuntando en contra de su vida, evidentemente el protocolo va a ser un protocolo distinto. Sin embargo, el protocolo, este decreto está diseñado en tanto que hoy nosotros como ciudadanos le damos el poder a la policía de tener el uso legítimo de la fuerza. Ese uso legítimo de la fuerza tiene unas fronteras. Es decir, si como ciudadano yo ejerzo el derecho a la protesta, el uso proporcional nunca será asesinar al manifestante. Nunca será, porque nuestra Constitución protege el derecho de la vida. Violenta, cuando lanzan gases lacrimógenos los que protestan, papas, lo que bombas, pasa es los que protestan. en ese escenario no se le dice a la policía, usted no puede actuar, úselo proporcionalmente. Es decir, ¿estas personas están en capacidad de asesinar al policía? Esa es la pregunta. ¿Las personas que tiran una piedra están en la capacidad de asesinar a un policía? Si la respuesta es sí, el policía puede responder proporcionalmente, pero la respuesta en ese caso es no. Entonces no podría ejercer o tener un arma letal o apuntar, por ejemplo, que era una práctica recurrente, a los ojos de los manifestantes, que evidentemente cuando usted apunta directo a un órgano vital como la cara, pues puede lastimar y dejar en una muy mala condición de por vida a esta persona. Además, no solamente es atentar contra la vida, pero también el uso proporcional y lo vimos acá en Bogotá lastimosamente en el 8M con el alcalde Carlos Fernando Galán, que mandó apagó las luces de la Plaza de Bolívar mientras las mujeres estaban conmemorando el 8 de marzo y lanzaron gases lacrimógenos cuando había mujeres, niños, abuelas. Entonces también ahí es donde la policía Pero es que estaban también, Juana, quemando las puertas de la catedral, ¿no? Había una fogata, y mostraron las imágenes, había una pequeña fogata, que eso no estaba para gasear a niños de 5 años, mujeres embarazadas. Era una protesta pacífica, y creo que también es ahí cuando se habla de qué tan proporcional ha sido el uso de esa fuerza. Julio, también hay que entender que este es un tema sensible para la policía, porque quien emite este decreto es un gobierno de un sector político, que representa un sector político que ha sido altamente hostil contra la policía y que la ha satanizado, la ha criminalizado en muchas situaciones de la historia del país. Entonces, pues claro, si el decreto lo redacta un gobierno, unos sectores políticos que incluso proponían desmontar el SMAT cuando estaban en campaña, pues por supuesto que genera suspicacias. Es normal que este debate surja. Miren, se nos está acabando el tiempo, pero queremos hablar hoy también de algo que pasó en México, que allí fue aprobada la elección popular de los jueces y el presidente de la República, hay que ser claros, no lo está proponiendo para Colombia, pero lo planteó ayer y abrió la puerta para la discusión. ¿Qué opinan de la elección de los jueces? Pues una idea que tiene muy poca probabilidad de tener éxito, ¿no? Por lo menos ahora, con la composición de este Congreso, con la correlación de fuerzas políticas, pero de todas maneras no se debe despreciar ni la debemos pasar por alto, porque esencialmente es como que el presidente de la República está proponiendo desmontar la democracia, porque no existe democracia sin independencia de poderes, y llevar a la elección democrática o popular los jueces es acabar la independencia de poderes. Imagínense, como para ejemplificarlo, imagínense los habitantes del norte del Cauca bajo el yugo de las disidencias de las FARC, votando por los jueces que van a juzgar a los criminales de la zona. Pues esto
evidentemente genera todo tipo de incentivos que acaban con el aparato judicial. Claro. Si hoy, digamos, las personas no votan libremente por sus políticos, los que ya están en la Constitución, ¿cómo va a ser por los jueces? No solamente en el tema de la presión armada, sino la compra de votos. No, politizar la justicia es un problema muy grande y hemos visto las críticas además a lo que puede pasar en México, donde hay grandes redes mafiosas de narcotráfico que pondrían a sus propios jueces. Aquí, para empezar, ya hemos hablado de lo complicado que es tener un Consejo Nacional Electoral donde los magistrados son elegidos y son partes de partidos políticos, ¿no? Y hemos ya tenido cómo hacemos para tener más bien un tribunal electoral en el que haya jueces que no sean militantes de partidos y que pueda haber una independencia real entre todos esos aspectos. No, en mi posición hay dos cosas que tener en cuenta para los televidentes. Es necesario que Colombia preserve la independencia judicial, sin duda alguna. Sin embargo, algo que está pasando hoy, que lo vemos quienes asistimos a la Fiscalía, quienes vamos a las Cortes, es que realmente no hay un órgano lo suficientemente fuerte que pueda controlar la corrupción dentro de la justicia. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, los congresistas tienen un sistema por donde uno puede revisar su financiación, el Ejecutivo también, pero la rama judicial es un órgano donde nosotros hoy no podemos conocer ni los conflictos de interés que tienen los magistrados, ni sus declaraciones de renta. Y esto, por ejemplo, ha devenido en varios escándalos de corrupción. Sí. Yo creo que el camino no necesariamente es la votación popular, pero sí es un organismo de mayor control a las personas que ejercen justicia. Vaya que le incomoda la democracia al presidente Petro, eso sí queda claro. Diana, muchísimas gracias por acompañarnos. Juana y Julio, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Muchas gracias.